Buenos días, es jueves 16 de enero de 2014. Gracias a usted que nos acompaña en esta fecha muy particular, que con nuestro invitado sin duda alguna estaremos valorando en torno a los 22 años de la firma de los acuerdos de paz. Estamos a pocos días de elección presidencial y ahora, como lo decíamos en el resumen del noticiero de la prensa gráfica, el FMLN también que aspira en su pureza a la presidencia de la República en la elección del 2 de febrero próximo. Saludos a usted que está con nosotros a través de Canal 37 en la señal abierta de televisión, Canal 99 en cable de Tigo, y a nuestros compatriotas un abrazo que están acompañándonos por el www.laprensagráfica.com. Hay varios temas centrales entonces para la reflexión en ruta a la elección presidencial de 2014, la actividad del comercio, la seguridad pública y desde luego el cierre de fronteras por parte de los transportistas de carga internacional y, decíamos, la coincidencia de este día en el análisis sobre los 22 años de la firma de los acuerdos de paz y desde luego encuestas, sobre todo porque el EPG Datos, la sección de investigación social de la prensa gráfica, justamente está revelando hoy en la edición impresa de este día el resultado de preferencias electorales. Está con nosotros en nuestros estudios Federico Hernández, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de nuestro país. Federico, bienvenido, un gusto. Igualmente, William, yo tenía rato de no estar por acá, es un gusto. Bueno, perfecto. Federico, vamos a comenzar entonces con un tema que tiene que ver con la encuesta del EPG Datos. Hablaremos también de firma de los acuerdos de paz, que creo que es importante poder conversar sobre ese tema. Pero bueno, lo que estamos reflejando ahora en la investigación del EPG Datos es el resultado de preferencia electoral, el FMLN que estaría obteniendo, de acuerdo a esta encuesta, desde luego, 32% del respaldo del electorado, el Partido Arena 29.9%, Movimiento Unidad 9.7%, y hay un segmento importante que es el 13.8% que no sabe. Acá lo que se confirma es la elección cerrada. Para ganarla no se define en primera vuelta, se reitera entonces que hay segunda vuelta. En esto, Federico, la mayoría de las encuestas, por no decir casi todas, han coincidido en que prácticamente se va a segunda vuelta. Más allá de que el partido FMLN aparezca muy por arriba de este porcentaje que hoy revela el EPG Datos. Pero bueno, tu primera impresión un poco sobre esto. Bueno, creo que todas las encuestas, William, coinciden en dos puntos en particular. Uno es que se trata de una lucha de dos partidos, Arena y FMLN, una cosa que, por cierto, hace varios meses, ¿te acordás? Platicábamos acá en este mismo set. Exacto. Eso era evidente, era previsible, es decir, Unidad no iba a tener la fuerza suficiente como para siquiera aspirar a llegar a segunda base, digamos, por decirlo con cierta jerga beisbolera. No había manera. Esto era siempre fue, y de hecho, por cierto, en ese sentido un reconocimiento al EPG Datos, porque fue, a mi juicio, la única encuesta que de manera consistente, sistemática, venía señalando que esto era una lucha de dos, casi desde el principio. El EPG Datos nunca mostró un famoso triple empate, como en alguna ocasión se llegó a mencionar, ¿verdad? Fue de las pocas, por cierto, porque muchas encuestas, que algunas se llenan la boca ahora diciendo que son maravillosas y que le están pegando a todo, muchas de esas encuestas hablaron del triple empate, llegaron a sugerir la posibilidad de un triple empate, y eso era absurdo. Como tuve oportunidad de comentártelo aquí de manera detallada, creo que fue la única entrevista donde pude detallarlo, antropológicamente era imposible. Hicimos un análisis bastante detallado sobre tu perspectiva en torno a qué era Unidad, o cómo se estaba configurando. Sí, es que antropológicamente, William, no había manera, no había forma de hacer que Unidad se convirtiera en ese tercerismo viable, exitoso, que Tony Saca pensaba que podía ser, ¿verdad? Hoy viene a confirmarse, solo que ahora sí, ya siguiendo de alguna manera la pauta del EPG Datos, ahora sí todas las encuestas lo dicen. En aquel momento, hace 8 o 7 meses, era impensable, todo el mundo decía, no, qué barbaridad, si es que Unidad tiene toda la fuerza para convertirse en esa opción de poder que necesita. En fin, eso por un lado. Y lo otro en lo que coinciden todas las encuestas es que, en efecto, esta segunda vuelta que se va a dirimir entre el FMLN y Arena demuestra una tendencia de estancamiento en Arena y una leve tendencia al alza por parte del FMLN, el partido oficial. Esto obviamente debería de convertirse en una llamada de atención al partido Arena, que yo sigo preguntándome, William, ¿qué ha pasado con esa campaña? Te soy franco. Yo tuve oportunidad de darle seguimiento a todas las campañas de todos los partidos políticos, en particular me concentraba en Arena, un poco viendo por dónde iba la cosa, y me di cuenta que
agosto, septiembre, que fueron el mejor tiempo, digamos, de la campaña de Arena, donde hubo una estrategia, o parecía que detrás de lo que estaba haciendo la campaña arenera había una estrategia, el candidato estaba mucho más disciplinado en el discurso, había cierta línea coherente. De repente, ¿qué pasó a partir de septiembre? No lo entiendo, porque comenzaron a lanzarse mensajes dispersos, una gran cantidad de promesas populistas, no se disciplinaba, era evidente que no estaba disciplinado el candidato con su discurso. No entiendo qué fue lo que ocurrió, pero el caso es que desde ahí comenzó a bajar y ya nunca estuvo arriba Arena más en las encuestas serias. Esto llama mucho la atención porque hubo un quiebre ahí que ojalá algún momento lleguemos a saber qué fue lo que ocurrió. Y eso fue lo que aprovechó el FMLN, que además ha tenido, hay que reconocerlo, una campaña digamos, mucho más coherente, mucho más integral. Digamos, ahora, de cara a la ¿habrá tenido que ver esto con la participación hasta cierto momento de Francisco Flores como asesor principal de campaña de Arena, luego la parte que tuvo que ver con la situación de denuncia sobre el tema de Taiwán, no sé, o sea... Mira, todo ese tipo de cosas causan ruido en cierto segmento poblacional, cierto segmento que viene a ser importante ya en el último sprint, digamos, en la última parte de la campaña. ¿Por qué? Porque estamos hablando del voto reflexivo. A mí no me gusta llamarle indeciso, porque creo que el indeciso es una persona dubitativa, ¿verdad? Que llega el día de la elección y todavía no sabe por quién va a votar. Ese es el indeciso. El reflexivo, el voto swinger o pendular, como me gusta más llamarle, es aquel que se toma el tiempo para analizar las propuestas, para ver los debates presidenciales, sean o no sean debates, para escuchar lo que dicen no solamente los propios candidatos, sino la gente que está a su alrededor, etcétera, etcétera. Decía Norman Quijano, estuvo con nosotros hace una semana conversando y decía él que él consideraba que había por ahí un voto escondido, que tenía que ver incluso quizás con la posibilidad de que hubiera un sector importante, en el caso del sector público decía que este sector por temor, claro, está trabajando con un partido en el gobierno que en este caso es el FMLN y por temor no expresaba su opinión, que no era el único decía, pero que podía haber incluso, él hablaba de un voto escondido, que no era el total, obviamente, pues, pero... Sí. Puede haber algo de eso, ¿verdad? Puede haber algo de eso, en todo caso lo vamos a saber hasta el propio día de la elección, obviamente, hasta que tengamos el resultado final del ejercicio eleccionario, pero lo cierto, William, es que ese voto reflexivo está esperando. Ese voto reflexivo, por cierto, en LPG Datos, pero también en otras encuestas serias, ha tendido a subir un poquito. Eso significa que había gente que había decidido su voto y de repente se echa para atrás y dice, mejor esperemos un poquito más, ¿verdad? Ese voto reflexivo, que es donde creo yo que la mayoría de partidos políticos deberían de estar enfocando su mensaje de campaña, en este momento siento que Arena lo está dejando mucho más suelto que el FMLN. Hay que reconocerlo, el FMLN, mira, yo te voy a decir una cosa, si yo fuera el jefe de campaña de Salvador Sánchez Serén, yo haría exactamente lo que el FMLN ha hecho, esconderlo. Es que no te queda otra. Tenés un pésimo candidato. Bueno, personalmente lo he invitado a reiteradas oportunidades, estuvo hace más de un año conmigo, después no volvió. Claro. O sea, es más, yo te digo una cosa, me faltan los dedos de una mano para contar las veces que yo lo he visto acudir a Sánchez Serén a este tipo de entrevistas. ¿Verdad? Entonces uno se pregunta, a ver, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Cómo es posible que una persona que está pidiendo el voto para ser presidente no pase todo el día metido en sets de televisión dando entrevistas? ¿Qué es lo que están haciendo? Evidentemente lo están escondiendo, así como lo escondieron cuando era candidato a vicepresidente. Yo haría lo mismo. Es que es muy mal candidato. O sea, si nosotros de manera objetiva vemos el desempeño de los candidatos, por ejemplo en el famoso debate que no fue de Asder, hombre, por favor, es evidente. El hombre no tiene el carisma de una ostra, pues, digámoslo de esa manera. Y con todo el respeto del mundo, pues a él como persona, pero es la realidad, no tiene carisma. Entonces, ¿qué ha hecho la campaña del Frente? Esconderlo lo más posible, mostrarlo en situaciones en las cuales pueda estar completamente controlado, no solamente el mensaje, sino el ambiente que le rodea, ¿verdad? Y al mismo tiempo lanzar una gran cantidad de mensajes que todos confluyen en lo mismo. Sí. Este gobierno es una maravilla, necesita continuidad y hay que atacar a Arena. Ahora bien, Federico, hay quienes están sugiriendo el hecho de que, bueno, y un poco lo maneja el Partido Arena también en su discurso, y es el hecho de que se está enfrentando prácticamente a 3, 4 campañas incluso, articuladas obviamente en contra del Partido Arena. Y una vez dicen la que articula el FMLN como tal, la que lleva a Alba Petróleos,
la que está de alguna forma articulando el presidente de la República, Mauricio Funes, a quienes le atribuyen de que se ha tomado la responsabilidad de la campaña sucia. Claro. Entonces, hay como 3 vertientes, y hasta algunos sugieren que hay 4 vertientes en las que, mientras el Partido Arena está únicamente con su campaña, solo ellos, se está enfrentando a ese escenario. ¿Esto es una realidad? ¿O cómo? Digo, bueno, al final de cuentas es parte de la estrategia, claro, natural. Es una estrategia que era lógico que la iban a implementar, ¿verdad? Si tú tenés tantos recursos como evidentemente tiene, económicos me refiero, el FMLN, lo que están haciendo es bañar, esconder debajo del billete a su candidato. Eso es lo que están haciendo, ¿verdad? Le están lanzando todo el billete del mundo a su candidato sabiendo que es muy malo, ¿verdad? Y además escondiendo el discurso histórico, ¿verdad? El FMLN lo que está haciendo es escondiendo su discurso histórico. Mira, solo basta, lo que pasa es que claro, ya queda muy poco tiempo para que la gente haga este tipo de ejercicios, pero desde hace bastante tiempo Salvador Sánchez Serén viene escribiendo una gran cantidad de cosas. Yo hablaría de 3 libros en particular. Uno, por supuesto, su memoria, ¿verdad? Que se llama Con sueños se escribe la vida, que tuve oportunidad en el año 2009 de hacer una crítica muy profunda de las cosas que Salvador Sánchez Serén estaba diciendo ahí, y esas críticas, por cierto, siguen siendo válidas, entre otras razones porque nunca nadie me las refutó, nunca nadie. Él, por supuesto que no, pero ni siquiera la gente en su entorno, y a varios de ellos los ha invitado a debatir sobre este tema y nunca me han aceptado un debate para hablar de eso. Luego hay otro librito que se llama El país que quiero, donde, por cierto, él dice una gran cantidad de cosas que no están reflejadas en el plan de gobierno del FMLN. No terminan reflejadas ahí. Y uno dice, bueno, a ver, ¿qué significa esto? Que si cuando llegue al gobierno y esté ejecutando muchas de estas políticas, no vamos a saber entonces si las que va a ejecutar son las que están en el plan de gobierno o las que están en el país que quiero. O sea, que al final siempre va a haber una excusa para decir, no, yo lo dije, yo nunca engañé, yo dije lo que iba a hacer. Sí, pero una cosa es lo que está ofreciendo él en este momento como candidato, y hay muchas variantes, muchos matices, en algunos casos muy profundos, entre eso que está ofreciendo como candidato en este momento a través de su plan de gobierno y lo que dice en su libro. Y hay otro librito que a mí es híjole, el que me causa todavía más urticaria, por decirlo de alguna manera, que se llama La guerra que no quisimos. Es un librito muy pequeño que ha sido muy poco distribuido en El Salvador. De hecho, lo he encontrado digamos, no es que abunda en las librerías, ni mucho menos, no sé si todavía se encuentra. Pero ese librito, que es muy pequeño, es básicamente una sistemática defensa de la guerra que hicieron. En buenas cuentas, lo que Salvador Sánchez Serén como candidato en ese momento dice, su mensaje principal es: no quisimos la guerra que tuvimos, pero qué orgullosos nos sentimos de haberla hecho. ¿Hacia dónde enruta en esencia entonces ese planteamiento recogido en esos 3 libros? ¿Hacia dónde desde tu punto de vista se está, en esencia, qué es lo que está planteando como oferta entonces para este país? Mira, básicamente, es decir, lo que pasa es que como hay tantas contradicciones con el plan de gobierno, uno ya no sabe realmente a qué atenerse, ¿verdad? Da la impresión que puede pasar cualquier cosa. Desde el socialismo del siglo XXI tan rampante como el que estamos viendo implementado, o por lo menos una versión, porque Heinz Dieterich, que fue el creador del socialismo del siglo XXI, se ha separado de lo que está pasando en Venezuela, pero digamos, desde esa versión tan radical venezolana, que es terrible, y que ha causado pobreza y marginalidad en un país que es riquísimo en petróleo, hasta, bueno, si lo que estamos viendo ahora es que Salvador Sánchez Serén ya cree en el libre mercado, pues, si se pone a defender el libre mercado. Hoy estaba viendo un movimiento, entiendo que es cívico o ciudadano, yo no sé, que se llama El Salvador Cambie, donde hay 10 puntos que podría suscribirlos cualquier ideólogo liberal. Entonces uno dice, a ver, entonces ahora sí creemos en el libre mercado, ahora sí creemos que es importante respetar la iniciativa privada, ahora sí creemos que es importante mantener una relación directa, un diálogo constructivo con los sectores productivos. ¿No hay margen para es decir, no hay algo de sinceridad en esto? O sea, o es sincero al final de cuentas. A mí me encantaría, William, me encantaría creer que es sincero, pero ¿sabes qué sucede? Que, por ejemplo, cuando uno ve lo que pasó con el socialismo español, por ejemplo, Felipe González, viéndole a los ojos a los españoles, dijo: hemos renunciado al marxismo. Renunciamos al marxismo porque es obsoleto, hombre, porque no sirve para nada, porque lo que ha hecho es empobrecer a la gente y matar millones de personas alrededor del mundo. Así de simple fue. Yo no he escuchado eso en Salvador Sánchez Serén. Es más, yo le pregunto a él, por ejemplo, ¿qué piensa sobre Marx? Y no lo sé, porque no lo responde. Aparte que nadie se lo pregunta, ¿verdad? Por supuesto. Pero tampoco hay chance para preguntárselo.
Yo no sé qué es lo que piensa él sobre muchas de las cosas que, por ejemplo, suscribía a las FPL, por las cuales mataron un montón de gente. ¿Qué pasó con esas ideas? ¿Dónde están? Entonces ahora sí creemos en el libre mercado. Bueno, yo he escuchado, imagínate a lo que hemos llegado en esta campaña, yo he escuchado a Salvador Arias defender el libre mercado. Por Dios, o sea que ahora ya todo es posible entonces, ¿verdad? O sea, un hombre que ha pasado sistemáticamente luchando contra el libre mercado, ahora sí cree en él, claro, porque es Alba Petróleo, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, Federico, y uno se pregunta, dejo plantear la interrogante, ¿no estamos hablando acá un poco de revivir un poco el fantasma sobre los miedos, los temores, cuando se habla del socialismo siglo XXI y todo ese tipo de cosas? Dejo plantear la interrogante. Perfecto. Vamos a la pausa. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Dutriz. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Este jueves conversamos con Federico Hernández, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de nuestro país, temas esencialmente políticos, electorales, que ese es el tema de agenda en lo que ha venido desde los últimos meses de 2013 y obviamente lo que continuamos ahora hasta el 2 de febrero y quizás entonces hasta marzo, así como se plantean las cosas. Federico, la interrogante en el segmento pasado, no estamos acá en una situación de asustar con el petate del muerto, como decimos en salvadoreño. Esto de los miedos de ahí viene el lobo y al final, pero esto del socialismo siglo XXI, ¿ahora sí puede ser real o...? Esa es la gran interrogante. ¿Puede o no puede ser? Yo, por ejemplo, yo soy incapaz de venir aquí a tu programa a afirmarte, William, que así va a ser. El problema es que no lo sabemos. Y la mejor manera de evitar ese tipo de dudas y que haya gente que tenga la tentación de asustar con el petate del muerto, es salir ante las cámaras diciendo, miren, a esto ya renunciamos. Hoy estamos pensando en esto. Pero eso yo no lo he visto en Salvador Sánchez Serén, ni lo he visto tampoco en su entorno cercano. Yo no veo a Norma Guevara, por ejemplo, hablar de libre mercado. Yo no veo a Lorena Peña decir, miren, ya nuestros conceptos marxistas de manejo de la economía, ya los dejamos atrás. Yo no he visto a nadie en el entorno cercano a Salvador Sánchez Serén o a la cúpula del FMLN decir eso. Entonces, mientras eso no ocurra, las dudas van a persistir. Y mira, yo te voy a decir una cosa, William. Yo soy muy reacio a pedirle cuentas, y obviamente en esto tomo en cuenta a Salvador Sánchez Serén, a pedir cuentas por el pasado a la gente. A mí eso no me gusta. Yo el pasado de verdad prefiero dejarlo allí, donde debe estar, ahí en el pasado. ¿Qué sucede? A mí lo que me preocupa no es que Salvador Sánchez Serén haya hecho la guerra y haya matado a toda la gente que mucha gente dice que mató. No, a mí eso no me preocupa tanto
como el hecho que lo justifique y lo reivindique hoy. Porque hoy, lo que estamos viviendo hoy, que es esta democracia en ciernes, si tú querés, en construcción, lo que sea, pero esta democracia que estamos viviendo ya no justifica aquel tipo de mensaje. ¿Ves? Eso es lo que a mí me preocupa. Me preocupa que todavía al sol de hoy se justifique la guerra. Eso me preocupa. O sea, yo no puedo entender que haya un candidato a la presidencia que me diga que la guerra fue necesaria. Una guerra nunca es necesario. 75.000 muertos no son necesarios. Nunca son necesarios. Uno puede explicarse ciertas cosas, pero no justificar esa masacre. ¿Ves? Es ese mensaje, esa ambigüedad, lo que a mí me preocupa de Salvador Sánchez Serén. Yo no creo, por cierto, que el país esté para que aquí se hagan ciertas cosas, a lo mejor como se han hecho en Venezuela. Pero con 30, 40% de esas cosas que se hagan, haces pedazo la economía salvadoreña. Bueno, lo estamos viendo en estos 5 años. A mí no me pueden decir que estos 5 años han sido lo mejor para la economía salvadoreña. Sí que hemos caído en todos los índices de desarrollo, William. Este gobierno ha sido un desastre en el área económica. Yo le pregunto a la gente en la calle, incluso gente que me dice que va a votar por el Frente, le digo, o sea que usted está mejor que en el 2009. Y la misma gente que me acaba de decir que va a votar por el Frente, no, mire, yo no estoy mejor. Bueno, a ver, y entonces en este caso, ¿por qué va a pedir este gobierno? Y en este caso no sale el corazón de derecha, el corazón de arena de Federico Hernández, cuando se hacen estos análisis. No, al contrario, yo soy muy crítico de Arena, William, y lo seguiré siendo porque creo que Arena debería de lanzar un mensaje mucho más coherente y mucho más integral. Es decir, si Arena de verdad quiere mostrarse como una alternativa, incluso a la Arena que fue antes, una Arena que cometió muchísimos errores, que algunos le señalamos, incluso de manera pública, cuando yo todavía era parte de Arena. Como yo siempre hice estas críticas, incluso estando dentro de Arena, no tengo ningún problema en hacerlas hoy, que ya no estoy en Arena. Entonces, al contrario, yo creo que buena parte de lo que me mueve a hacer estas críticas, bueno, primero porque toda la vida he estado en contra de las ideas que ha manejado el Frente, y voy a seguirlo estando mientras haya gente en El Salvador pensando de esa manera, porque creo que además son ideas peligrosas para el país, de verdad lo creo, en serio lo creo. Pero en el caso de Arena, lo que me mueve es a presionarlo a que se convierta en ese partido coherente con un ideario liberal, que no siempre lo ha sido Arena. Y mis amigos de Arena se enojan cuando hago también este tipo de críticas. Les digo, miren, no se enojen. Dense cuenta que a veces una persona que realmente quiere una democracia liberal, como la que yo quiero en El Salvador, al hacer estas críticas les está ayudando a que ustedes mejoren. No deberían de enojarse. Yo me acuerdo cuando Tony Saca era presidente de la República, yo era parte de su gabinete, pero yo me atreví a hacerle críticas públicas, William, con respecto a esa concentración de poder que tenía Tony Saca siendo presidente de la República al mismo tiempo presidiendo el partido Arena. Era una concentración del poder que me parecía y me sigue pareciendo nefasta para la democracia. Yo le señalaba eso públicamente y un montón de gente me cuestionaba. Me acuerdo que en aquel momento, por cierto, habían amigos areneros que me decían, mira, pero es que la libertad de expresión del ciudadano presidente. Lo mismo que está diciendo Eugenio Chicas hoy, ¿verdad? Con el tema de Mauricio Funes. Mauricio Funes no tiene una libertad de expresión como la tiene cualquier ciudadano, porque no es cualquier ciudadano. La Constitución de la República por eso hace distinciones legales muy serias. Por ejemplo, a mí como ciudadano común, me dice que yo puedo hacer todo aquello menos lo que me prohíba expresamente la Constitución. En el caso del ciudadano presidente de la República, así como de cualquier funcionario público, es al revés. Él solo puede ser aquello que expresamente le manda la ley. ¿Por qué hace la Constitución esas distinciones? Porque tú no puedes comparar el acceso que el presidente tiene a medios públicos para hacer valer su libertad de expresión. ¿Y cuál es el papel entonces que ha jugado el presidente de la República a tu juicio? Es un papel, de verdad, si lo tengo que calificar de alguna manera, William, es un precedente nefasto para la democracia. Y ojo, que Tony Saca también había hecho una cosa similar, pero no con el nivel de prepotencia y de sistematización al que ha alcanzado Mauricio Funes. Lo de Mauricio Funes ya es un descaro en toda regla. No es posible que el presidente alegue su libertad de expresión para inclinar la balanza electoral de la manera en que lo está haciendo, a través incluso de recursos públicos.
Eso no lo puede hacer, se lo prohíbe expresamente la Constitución de la República. El presidente está violando flagrantemente nuestra Carta Magna. Y esto se convierte en un precedente nefasto, porque si dentro de 5 años, o 10 o 15, tenemos presidentes haciendo cosas como esta o peores, recordémonos que quien inauguró este tipo de atropello a nuestra Carta Magna fue Mauricio Funes. O sea, se ha debilitado la institucionalidad de, en este caso, la casa presidencial. Totalmente. El presidente de la República tiene prohibido inclinar la balanza electoral de la manera en que lo está haciendo Mauricio Funes. Debería darle vergüenza hacer las cosas que está haciendo, sinceramente. Si él se considera un demócrata, de verdad no se puede justificar lo que está haciendo. De la misma manera en que no se justificaba lo que hacía Tony Saca. Pero no ocurrió llevando Funes ahora. Y no estamos viendo un escenario parecido a lo que hace, me refiero al presidente en este momento, a lo que ocurriría o ocurrió en el pasado, en los 20 años de Arena, con los presidentes, con los 4 presidentes, digamos, si lo vemos así. Tony Saca, que fue, digamos, quien más se saltó la barda, híjole, no llegó a los niveles a los que está llegando Mauricio Funes. Y Mauricio Funes veo una desesperación, fíjate. Yo lo que concibo detrás de él es que incluso lo ves en la forma en que habla, cómo se expresa, los gestos que hace, es decir, su expresión corporal incluso, física, biológica, es que parecería como que de verdad se lo está jugando todo él. Si es que el candidato no es él, ¿cuál es su problema? Si él ya va para afuera, ¿de qué se preocupa? Pero lo veo como con una insistencia y un seguimiento ansioso, sistemático, sí, como cierta ansiedad, no sé por qué, pero en fin, él lo sabrá, ¿verdad? Cada quien vive con su conciencia y sabe cómo duerme, pero ciertamente está creando el presidente Funes un nefasto precedente para la democracia salvadoreña. Solo cierro con esto porque vamos a la pausa y tenemos que hablar también de la situación que está pasando en las fronteras, un poco ya sobre la perspectiva económica de cómo está el país, el comercio, para ser más general. De acuerdo al EPG Datos, Federico, hay un empate incluso en segunda vuelta. Leo un poco lo que planteaba nuestro compañero Edwin Segura en esa parte donde resume de alguna forma donde se refleja esa parte de la segunda vuelta. Dice, los escenarios de segunda vuelta hasta ahora mostraban que el próximo presidente de El Salvador sería un candidato de derecha con inclinación hacia que este sea Norman Quijano, el candidato de Arena. Eso ahora ya no se ve tan obvio. Sí, yo coincido plenamente. No creo que se vea tan obvio como se veía hasta hace un mes, por ejemplo. O sea, estamos hablando de segunda vuelta. Así es. O sea, esto significa que incluso para la segunda vuelta, obviamente Arena está perdiendo terreno. Ojo, si el Frente y Arena, ambos pasan, como todo parece indicar, a la segunda vuelta, todavía hay un mes de margen como para que Arena pueda ajustar su campaña. Ojalá estén escuchando a tiempo estas advertencias que se le están haciendo, ¿verdad? Pero tendría la oportunidad todavía de hacer los ajustes necesarios para que su campaña pueda remontar. ¿En qué términos son los ajustes? Bueno, hay un montón de cosas, yo no soy quien para darle tantos consejos o en tanto detalle a Arena, pero una de las cosas que debería hacer es, en efecto, concentrarse en ese segmento de voto reflexivo que está esperando, que está anhelando de parte de Arena signos que le hagan pensar que Arena en efecto ha cambiado, que no es la Arena de hace algunos años, pero que además tiene claro qué es lo que debe hacer en El Salvador o qué debemos hacer como país, cómo aglutinarnos todos para resolver los grandes problemas que tenemos. Bueno, y hablemos entonces de los grandes temas de agenda, la situación económica del país, la situación de inseguridad y agregado a esto lo que está pasando en las fronteras. Vamos a una pausa. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión.
Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Federico, hay una situación que está ya impactando la parte de la actividad comercial, económica en general en el país y tiene que ver con el cierre de fronteras por parte de los transportistas de carga internacional. Es una situación que tiene ya más de 5 días, inició el pasado jueves, viernes de la semana anterior y continúa. Este mismo día la Asamblea Legislativa está sesionando y se supone que habrá alguna modificación de agenda para introducir una propuesta en la que los famosos $18 se puedan exonerar. No sé si es la palabra correcta, exonerar eventualmente. Sí. Pero bueno, el tema es que está esa situación en ciernes y en medio de esto obviamente la situación económica en general del país. ¿Cómo se observa? Bueno, ustedes son de la Cámara de Comercio, entonces, ¿qué impacto está teniendo esto en la actividad? Un impacto muy fuerte, William, porque hay que recordar que el comercio interregional es el que permite que tú puedas abastecer los mercados locales. Es decir, tú tenés en el mercado central, por ejemplo, ahora hortalizas que han subido el 60% en algunos casos el precio, precisamente porque porque se ha estancado ese flujo de abastecimiento hacia el mercado a través de nuestras aduanas regionales. Es decir, de nuevo, cada vez que hay un problema de esta magnitud, de esta índole, en las aduanas que conectan con Guatemala y Honduras, tenemos exactamente el mismo problema de desabastecimiento y de inflación, de precios inflacionarios en el mercado local. Y ya lo estamos viendo, la gente está empezando a sufrirlo en su bolsillo directamente. Esto es peligrosísimo. Yo la verdad, William, no logro entender qué pasó. Es decir, a ver, hace ya más de 2 años fue que se firmó este acuerdo de concesión entre el gobierno y este consorcio europeo, digamos, para poder tener en nuestras aduanas un servicio no intrusivo de verificación de mercadería, ¿verdad? Muy bien, fantástico, qué bueno que lo hayan hecho. Por cierto, habrá que revisar ese procedimiento porque una cosa extraña con esa licitación, pero en fin, eso ya habrá que verlo en su momento. Ayer decía alguien incluso que le parecía que había visos de privatización en esto, o sea, que al final es un servicio que ha sido privatizado. Eso está claro, y vamos a platicar de eso, y por cierto, porque no entiendo al FMLN en este tipo de cosas, pero ya lo vamos a platicar sobre el tema de la privatización en general, en particular en este caso. Pero obviamente se da este proceso y unas semanas antes de una elección tan crucial como la que tenemos, ¿qué incapacidad tiene este gobierno que no pudo hacer el proceso bien y nos ha generado un caos que no solamente está deteniendo una gran cantidad de mercadería, de productos, de personas en nuestras aduanas, en nuestras principales aduanas, sino que además está encareciendo los productos de la canasta básica en el mercado? Yo no entiendo, o sea, ¿qué nivel de incompetencia tenés que tener como gobierno para meterte en un caos como este a 3 semanas de las elecciones? No, de verdad, yo no entiendo, francamente. Y menos mal, aparentemente menos mal,
que van a tratar de buscar alguna salida, que no sé qué tan salida vaya a ser, pero por lo menos coyuntural, para evitar que esto les vaya a impactar directamente en las elecciones, porque va a tener un impacto. Ahora, me pareció interesante una parte, y es que ha habido contradicción entre el gobierno y el SIECA, por ejemplo. El SIECA advirtió de que había ahí una violación a los convenios, la forma en que se está aplicando este procedimiento. El gobierno dijo de que el SIECA estaba mal interpretando haciendo malas lecturas también de los mismos convenios. Entonces, pero que diga en qué el SIECA se está equivocando. El SIECA lo que hace es que lee el convenio de integración centroamericana y dice, mire, uno no puede aplicar ese tipo de medidas y generar ese caos, ese obstáculo al comercio que están generando en este momento. Por una razón muy simple además, William, porque no solamente es que viola el convenio per se, es lo que significa la violación de ese convenio. ¿Qué significa? Que luego vas a tener a Guatemala y a Honduras haciendo exactamente lo mismo. ¿Qué vas a terminar haciendo? Encareciendo los productos en el mercado, ya no solamente en El Salvador, sino también en Guatemala y en Honduras. Por supuesto que viola el convenio de integración centroamericana, por favor. Por supuesto que lo viola. Y si viene el gobierno y dice, no lo viola, diga en qué. ¿En qué no lo viola? Pero que dé argumentos, que no diga, no lo viola. No, ¿en qué no lo viola? Porque es evidente que viola el convenio de integración centroamericana. Porque eventualmente lo que vamos a tener es una reciprocidad de parte de guatemaltecos y hondureños que va a terminar afectando a todos y a todo el comercio interregional. ¿Crees tú que la mercadería que va en tránsito de paso por el país, que solo pasa, no debería aplicarse los procedimientos como se le aplican a la mercadería que viene y se queda en El Salvador? Porque hay una discusión sobre esto de que, bueno, de todo el procedimiento que hay que tiene que ver con, claro, que pase por rayos X y todo esto, pero también que vaya más allá de las facultades que tienen. Claro, es que mira, todo sistema no intrusivo de revisión de mercadería es bienvenido. O sea, nadie va a oponerse a una cosa como esta, pero por favor que se haga bien, que se haga con competencia. Eso es lo que se les pide, es lo mínimo que vas a pedirle. Hay gente que dice, bueno, pero ¿y ahora qué pasa con las gremiales empresariales? ¿Ahora están en contra de los asocios público-privados? No, al contrario, estamos a favor, pero que se haga bien. Eso es lo que pedimos. Primero que se haga con transparencia, ¿verdad? Porque el proceso de licitación es un poco raro. Pero el problema no es al final de que haya una empresa que esté lucrando con estas cosas. Qué bueno que lo hagan. El problema es que independientemente del lucro de la empresa, eso no se convierte en un obstáculo para el comercio interregional. Eso es lo que buscamos. ¿Qué buscamos cuando ponemos en manos privadas un servicio público? Lo que buscamos es, primero, que ese servicio mejore, que mejore de verdad, que sea mucho más ágil, mucho más efectivo, y que al mismo tiempo, ¿por qué no?, eventualmente pueda convertirse en una entrada de dividendos para el Estado salvadoreño. El problema es la mentira que nos han dicho, porque una de las cosas que dijo el gobierno es que esto le iba a permitir un flujo, ¿verdad?, a través de ese nuevo impuesto, porque hay que decirlo claramente, es un nuevo impuesto en la práctica. A través de ese nuevo impuesto iba a llegarle flujo a las arcas del Estado, pero no es lo que aparece así en el convenio. ¿Cuál es el objetivo? O sea, controlar que no entren ilícitos y a la vez aumentar ingresos para el fisco. ¿Cómo es entonces? Esa es la gran pregunta. Entonces, ¿cómo es? Porque una parte dice el gobierno que le iban a entrar un flujo de efectivo, digamos, fiscalmente, pero por otro ahora nos venimos a enterar de que no es así, de que el convenio es para 10 años y que ese cobro de $18 va exclusivamente a la empresa, a lo cual, por cierto, no nos oponemos, qué bueno, pero sí nos oponemos a que por ese tipo de medidas se termine obstaculizando no solamente el tráfico de bienes, el tráfico de personas también en Centroamérica, ¿verdad? A eso es a lo que nos estamos oponiendo. No a poner servicios públicos en manos privadas. Eso, siempre que se haga bien y que termine siendo de beneficio para la población, siempre va a ser bueno. Pero si se hace de la manera en que se ha hecho, con este nivel de incompetencia, ¿cómo no nos vamos a oponer? O sea, el problema no es la empresa per se, sino es cómo esas empresas operan bajo la venia del Estado salvadoreño. Ese es el punto. ¿Cuál es el impacto que lo han medido ustedes en términos económicos? ¿Cómo está impactando? Más de 40 millones diarios, William, se mueven en esas fronteras. Más de 40 millones diarios.
O sea que en estos... ¿Esos 40 millones pueden estar paralizados hoy por hoy o una parte? Se encuentran, la mayoría, digamos, se encuentran paralizados, ¿verdad? Esos son los cálculos que hemos hecho, no solamente tomando en cuenta, digamos, los cálculos de la Cámara de Comercio, sino que también de la Cámara de Comercio de Guatemala y la de Honduras, ¿verdad? 40 millones diarios. 40 millones diarios, diariamente, eso es lo que se está obstaculizando en este momento en nuestras aduanas. Ayer el Ministerio de Agricultura y Ganadería decía que el incremento de precios en los productos, me imagino que hortalizas y todo lo que tiene que ver con la parte agrícola, más tenía que ver con el ciclo normal de producción en Guatemala, o sea, que no está vinculado a eso. No, ¿crees tú que tiene que ver directamente con el problema? Sí, eso es verle la cara a la gente, de verdad. O sea, por favor, seamos más responsables con las cosas que decimos. Eso no se lo cree ni él. Eso no se lo cree ni él. Obviamente tiene que ver con este problema, por favor, si que fue de inmediato, como la inflación en el mercado local fue de inmediato coincidente con el problema aduanal terrestre. Sí, pues lo que sí es claro es que cuando uno ve las imágenes de todos los noticieros cubriendo, por ejemplo, el mercado central y los puestos de verduras, de hortalizas, prácticamente están vacíos. Por supuesto, o sea, por supuesto, eso te genera escasez y por lo tanto te sube los precios. Y yo quisiera mencionar, porque sí vale la pena hacerlo, William, el tema con el FMLN. De nuevo, aquí es donde uno no termina de entender las ambigüedades. A ver, ellos se han opuesto sistemáticamente al tema de socios públicos privados, tanto que incluso hasta han tenido roces, ¿verdad?, con la embajada norteamericana, porque están poniendo una serie de pegas y de problemas con el tema de los socios públicos privados, porque para ellos es mala palabra la privatización, ¿verdad? Es una cosa sistemática en el discurso histórico en términos económicos del FMLN. Pero aquí estamos viendo al gobierno del FMLN, que preside en este momento Mauricio Funes, haciendo exactamente eso. ¿O no se está poniendo una función que es pública en manos privadas? ¿Y dónde está el FMLN? A ver, yo quisiera en este momento a muchos de sus diputados que tantas cosas han alegado contra el asocio público-privado en la Asamblea, que salgan en este momento, que salgan a la palestra pública y digan: nos oponemos a la privatización que el gobierno está haciendo de estos servicios públicos. ¿Dónde están? Lo quisiera ver. y no se han opuesto todo el tiempo a la privatización. Es que de verdad, una vez más, esas ambigüedades son las que a mí me parecen peligrosas en el Cuando en algún momento de la entrevista dijiste que había algo un poco extraño del proceso de licitación, ¿a qué te referías en concreto? Bueno, ¿era esto de cómo sí, qué es? Yo no conozco el proceso en general, porque se ha manejado con muy poca transparencia. Lo que deberían de explicar es cuándo fue que se firmó ese convenio, digamos, ese contrato con estas empresas y qué implicaba en ese momento. Pero todavía algo más grave, William. ¿Qué significó también o en qué momento del proceso la Asamblea Legislativa se metió a reformar leyes? Porque fíjate que aquí pasa una cosa bien curiosa. Se firma digamos, en este caso el contrato, digamos, con el consorcio europeo, y empiezan a modificarse leyes a partir de ese contrato, cuando es al contrario. Son los contratos los que tienen que ajustarse a las leyes vigentes. Así debería de ser, hombre, por favor, ¿verdad? Pero aquí ha parecido lo contrario. O sea, esto es como hacer una ley a la medida. Exactamente, así parece. Y si no es así, pues entonces, hombre, que lo transparenten. Mira, si uno no tiene nada que temer, uno va, William, a los medios de comunicación y explica todo el proceso. Miren, sí, el contrato se firmó en tal fecha, las reformas respondieron a esto y esto y esto, ¿verdad? Es decir, pero si de repente en el contrato no aparece el monto, por ejemplo, que se tenía que pagar en cada aduana, y de repente eso se modifica en la Asamblea Legislativa, bueno, entonces estamos haciendo trajes a la medida en la Asamblea Legislativa, a la medida de ciertos asocios públicos privados. De nuevo, ¿dónde está el FMLN protestando por este tipo de cosas? Bueno, vamos a hacer la última pausa comercial. Cuando regresemos, la parte que tiene que ver con seguridad, algunas declaraciones bastante reveladoras, preocupantes a la vez. El ministro Ricardo Perdomo admitiendo de que las pandillas se están equipando con armamento de grueso calibre, de uso privativo de las Fuerzas Armadas, sin duda alguna, pero también que ha habido planes de desestabilización y que, bueno, están recibiendo adiestramiento militar. Vamos a la pausa. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más.
Porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Un graficionado no olvida la historia. Y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe. Porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutrisa Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. Federico, con el tema de la seguridad pública, entonces, bueno, hubo una reunión, el gobierno dice que no está metido en la tregua, sin embargo, facilitó condiciones para una reunión de los principales líderes de pandillas en Mariona hace una semana, y ahí estuvo también el representante de la OEA. Después de esto aparecen declaraciones de Perdomo diciendo de que las pandillas se están equipando con armamento de grueso calibre, que se están adiestrando militarmente, que incluso ellos habrían desbaratado algunos planes de desestabilización en vísperas de las elecciones. Pero bueno, o sea, ¿qué estamos presenciando en esto? Mira, yo no entiendo, porque también incluso se han hecho denuncias muy concretas en ciertas colonias en la periferia de la capital, donde incluso pandilleros han llegado a tocar las puertas de las casas de la gente pidiendo el voto por el frente. Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando en este momento, verdad? Y esos planes de desestabilización, ¿contra quién? ¿Contra quién son? ¿Contra el gobierno? ¿Son contra la sociedad? ¿Son contra los discursos de algunos candidatos? ¿Contra quién es? ¿Verdad? Aquí, frente a lo que estamos, William, es frente al caos que este gobierno ha caracterizado, digamos, el combate de la delincuencia y la violencia social, ¿verdad? Nunca transparentaron el tema de la tregua entre pandillas. Al final, hasta el sol de hoy, sigue siendo una gran interrogante cuál fue el papel que jugó, de verdad, el papel que jugó no solamente en aquel momento el Gabinete de Seguridad Pública, sino el propio presidente de la República. ¿Qué tipo de cosas sabía y qué tipo de cosas no sabía? Ojalá algún día lo sepamos claramente, qué fue lo que ocurrió en todo este oscuro proceso que nunca terminamos de desentrañar. Pero ahí están las consecuencias. Ahora tenemos a Ricardo Perdomo diciendo cosas que, por supuesto, paran los pelos de cualquiera, ¿verdad? Cualquier persona decente en El Salvador se preocupa cuando escucha al titular de la cartera de Seguridad Pública diciendo las cosas que Ricardo Perdomo ha dicho, por supuesto, porque, bueno, entonces, ¿qué sucede? O sea, sí, porque de repente lo que uno esperaría es la investigación o resultado de investigaciones, pero no un anuncio, es decir... claro, sí, es decir, a ver... eso, no sé, de repente en el caso de los analistas o la demás gente como que advierte de posibilidades, pues, pero sí, que lo diga el titular... Y vaya, por ejemplo, si viene un titular de la cartera de Seguridad Pública y te dice, hemos desbaratado un plan desestabilizador. ¿Cómo? ¿Cómo lo han desbaratado? ¿Quiénes son los que están presos? Que, si lo desbarataron es porque metieron preso a alguien, ¿no? ¿Cómo lo desbarataron? ¿Verdad? Es la primera pregunta, digamos, que hay que hacer. Entonces, pero en fin, ojalá sea cierto lo que está diciendo y que estén desbaratando todos esos planes, qué bueno. Pero da la impresión que aquí las pandillas, hay un juego sordo que también llega a rozar la política,
de las pandillas que uno no termina de comprender. ¿Qué está pasando en el terreno? En el caso particular de las pandillas, todavía es algo que tenemos que tratar de explicarnos, porque no se alcanza a entender cómo está funcionando esto. Ciertamente, el gobierno ha sido un fracaso en el tema del combate a la violencia social y al crimen organizado, eso está clarísimo, ¿verdad? Más fracaso que este no se puede tener. A pesar de que hubo una disminución de los homicidios el año pasado, por ejemplo, respecto de 2012 hacia atrás. Por supuesto, porque si al final, terminando el periodo, lo que te dice el titular de la cartera es que las pandillas se están armando, de que están más organizadas ahora que antes, de que, bueno, entonces, a ver, pero entonces las pandillas se han terminado consolidando, pues. Y no la idea de un gobierno es tener políticas de seguridad pública que terminen desbaratando cualquier posibilidad, no solo de reorganización, de consolidación del crimen organizado, cualquiera sea su mote. Pues ese entiendo yo que debería ser el principal cometido de una política integral de seguridad pública y de combate a la delincuencia. Pero lo que vemos al final del periodo de Mauricio Funes es todo lo contrario. Yo veo a las pandillas más fuertes. Yo no sé cómo las percibís tú, pero lo que yo percibo es que las pandillas están cada vez más fuertes. Bueno, ya son beligerantes, ya son un interlocutor válido frente a las autoridades, frente a los organismos internacionales. A ver, ya la OEA se sienta a platicar con ellos. Están consolidados. Son interlocutores válidos. Y validados además no solamente por el gobierno, sino validados por la comunidad internacional. Ahora, esto sería el equivalente a una situación de narcotráfico igual, o sea, de sentarse con narcotráfico Bueno, es decir, a ver, ciertamente hay matices que responsablemente hay que hacer entre unos y otros, por supuesto, ¿verdad? El narcotráfico tiene una forma de un modus operandi que a lo mejor no puede de manera, no a lo mejor, realmente no puede compararse con lo que las pandillas, o por lo menos buena parte de ellos, hacen en el terreno, al menos en el caso de El Salvador. Pero obviamente se trata de grupos que están organizados o que nacieron para delinquir. Y en este momento pues han logrado sentar a todas las autoridades, incluyendo a la OEA. Bueno, estamos al cierre de la entrevista. Para recapitular un poco de lo que hemos conversado, ¿qué está en juego entonces en la próxima elección en ruta al próximo quinquenio de este país? A mí la impresión que me da, William, es que de nuevo frente a una bifurcación que tiene sus matices, por supuesto, tiene más matices ahora de lo que tenía hace 5 años, por ejemplo, pero una bifurcación en la que vemos, tú lo decías al principio, por cierto, al introducir esta entrevista, William, ahora un FMLN con alma más pura, ¿verdad? Es el FMLN llevando a un candidato histórico, a un candidato que ha bebido del discurso, de la trayectoria, de los mensajes, de la guerra incluso que en un momento hizo el FMLN, ¿verdad? Versus una Arena que ciertamente tiene muchas ambigüedades también, pero que aparentemente podría garantizar cierta estabilidad después de este nivel de confrontación, por lo menos con los sectores productivos que el gobierno ha sostenido. Entonces uno dice, bueno, a ver, frente a uno y otro hay que escoger qué es lo que andamos buscando, qué es lo que queremos para los próximos 5 años. Eso ya dependerá, por supuesto, de los salvadoreños. Yo, William, sinceramente, más allá de lo de Arena, porque yo defender Arena no puedo defender Arena, no puedo defender muchas de las cosas que Arena está prometiendo o diciendo en sus mensajes, pero sí te puedo decir que no voy a votar por el Frente, ¿verdad? A mí el Frente sí me asusta. En términos de cómo están los indicadores, los distintos indicadores de la situación económica de este país, todas las variables, ¿todavía se puede bajar más? Es decir, pero por supuesto. Imagínate tú, cuando comenzó el nivel de desabastecimiento en Venezuela, mucha gente decía, bueno, ya más abajo ya no se puede llegar. Y mira cómo están en este momento, ¿verdad? O sea, ya un presidente incitando al saqueo a la gente. ¿Qué más queda? Claro que podemos bajar todavía más, siempre podemos estar mucho peor de lo que estamos. Y mira que ya estamos bastante mal, ¿verdad? Estamos a la cola del desarrollo, de casi todos los índices de desarrollo, no solamente de Centroamérica, de Latinoamérica y del mundo. En este momento hay países africanos que están mejor que nosotros. Pero ¿cómo se interpreta el hecho de, bueno, para eso son las elecciones, la gente decide y si eso decide, o sea, entonces? Por supuesto, al final la gente va a decidir qué es lo que quiere, que continúe y qué es donde quiere señalar ciertos cambios, ¿verdad? Por supuesto, este va a ser un mensaje para todos, sea el 2 de febrero o sea el 9 de marzo, va a haber mensajes para todos lados. Y ojalá
haya una madurez lo suficientemente grande en todos los partidos políticos, así como en todos los sectores de la vida nacional, para que asumamos esos mensajes y podamos juntos empujar la carreta, independientemente de quién quede en los próximos 5 años. Mira, William, al final los sectores productivos vamos a trabajar con quien sea. Si es que no nos queda otra, ¿qué vas a hacer? El que sea tu próximo presidente y el próximo gabinete de gobierno, sobre todo el económico, con ellos vas a tener que trabajar. Y vamos a hacer lo mismo, en el caso de la Cámara de Comercio, exactamente lo mismo que hicimos con Mauricio Funes cuando llegó. Nos sentamos en cada mesa que nos invitó, tratamos de dialogar con él, fue imposible durante casi 5 años, eso te lo puedo asegurar, y te puedo además dar datos bien fehacientes de por qué fue imposible. Pero el caso es que lo intentamos y lo vamos a intentar también con aquel que se convierta en el próximo presidente de todos los salvadoreños. Bueno, creo que todavía estamos un poco para el cierre, pero bueno, estamos con 2 minutos. Federico, ¿de qué manera van ustedes como observadores el próximo evento electoral o de qué manera? Sí, a través de los sectores productivos y las gremiales privadas vamos a tener varias delegaciones de observadores, digamos, a lo largo y ancho del país. La idea es poder estar cerca, a ver lo que está ocurriendo, etcétera. Hay que recordar que nosotros no podemos, digamos, tener ningún tipo de intromisión en el proceso electoral como tal, pero obviamente si vemos una cosa que no nos gusta, por supuesto que la vamos a advertir, la vamos a señalar. ¿Tendrán la acreditación y todo eso? O sea, el Tribunal Supremo Electoral. Tendremos acreditaciones, todos delegados, por supuesto, los que sean oficialmente delegados de las gremiales empresariales. Y ahí vamos a estar. ¿Habrá más participación de la gente en esta elección? ¿O qué crees que puede pasar? Digo, tenemos voto en el exterior. Claro. Pequeño, bueno, claro. Solo 10.000 personas se inscribieron, pero tenemos también voto residencial. ¿Crees que eso pueda modificar un poco? Ojalá, William. Es muy importante que la gente salga a votar, muy importante. Es crucial lo que nos estamos jugando en el país. Es importante ser parte de este proceso histórico. No hay que permitir que sean otros los que decidan por nosotros lo que vamos a tener en los próximos 5 años. Así que vayamos a votar, acudamos a las urnas. No solamente es nuestro derecho, es nuestro deber cívico. Después no tenemos ninguna autoridad moral para quejarnos cuando tengamos el gobierno que tenemos y nosotros no hemos decidido. Si hemos permitido que sean otros los que decidan por nosotros. Así que si con algo hay que terminar esta entrevista, William, es con ese mensaje a todos los salvadoreños que el próximo domingo 2 de febrero salgamos a votar masivamente. No importa por quién vayamos a decantar nuestro voto. Gracias, Federico. Muy gentil. A la orden, William. Bien, terminamos entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana 6:45 de la mañana con el resumen del noticiero de la prensa gráfica y a las 7 en punto la entrevista en línea.